Buenas noches, hermanos. Hoy quiero compartirles el capítulo 19 del libro de Juan. Estamos leyendo la Biblia, Evangelio de Juan, capítulo 19. Pero antes de pensar, vamos a orar. Amado bendito Dios, gracias te damos, Señor, por este momento que vamos a compartir de tu palabra. Gracias Dios porque por ella tenemos entrada, Señor, allí al lugar celestial donde tú nos has preparado morada, como habíamos compartido en capítulos anteriores, Señor, y que sabemos que un día vamos a estar allí morando contigo. Dios, gracias te damos por este momento. Bendice a aquellas personas que están escuchando este mensaje por primera vez y para los hermanos, Señor, que sea de edificación. Gracias, Señor, en el nombre precioso y santo de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a abordar la Escritura. Dice así el versículo 1, arrancamos. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve rey de los judíos. Y le daban de bofeteada. Y ustedes saben que acá dice, así entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, es porque ya había tomado la decisión de soltar a un malhechor que era Barrabás. Y Jesús ocupó ese lugar. Entonces, como para dejar conforme quizás a los líderes religiosos, lo que hizo fue azotarle. Pero no eran unos azotes normales, ¿no? No era decir como los azotes que daban en ese entonces los religiosos, que ellos podían dar hasta 30 o 40 azotes y con una vara. Estos azotes se hacían con unos látigos, que en los látigos tenían, las puntas tenían hierro, tachas de hierro, o tenían huesos incrustados, que cuando golpeaban a la persona y retiraban el látigo lastimaba no solo la piel, sino también que rasgaban la carne, ¿no? Y en este caso dice que era una compañía tenía más de 100 soldados, no sé cuántos le habrán pegado, pero sí lo golpearon mucho. Y después dice que le entretejieron una corona de espina y le pusieron un manto de púrpura, ¿no? Un púrpura era el color de la riqueza en ese entonces, ¿no? Se usaba púrpura, era algo que solo usaban las personas distinguidas. Y acá vamos a frenar un poco, ¿no? Porque quiero decirle que mientras el Señor Jesús estaba cargando una corona de espina que lastimó su cabeza, ¿no? Lastimaba su piel, Él estaba preparando una corona incorruptible en gloria, de gloria para nosotros. Primera de Pedro nos relata 5.4. Primera de Pedro 5.4 nos dice, fíjese que nos dice 5.4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria, ¿no? Esa corona incorruptible de gloria estaba preparando mientras el Señor Jesucristo estaba cargando una corona de espina, un manto de púrpura. Dice que cargaba un manto para la burla. También nos dice la Escritura, ¿no? En 2 Corintios 5.21, 2 Corintios 5.21, nos dice lo siguiente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de él, ¿no? Y que mientras nosotros estábamos siendo, mientras Jesús estaba cargando ese manto de burla, nosotros estábamos siendo revestidos de justicia de él, de esa justicia estábamos siendo vestidos. Entonces, el 4, entonces Pilato salió otra vez y le dijo, mirad, os traigo fuera
para que entendáis que ningún delito hallo en él. Esta es la segunda declaración de Pilato de que no encontraba de qué acusarle, pero sin embargo tomó la decisión de azotarle, ¿no? Sin que fuese culpable de algo, Pilato lo azotó. El 5. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato le dijo: He aquí el hombre. Y también es entendible que como lo habían presentado con esas acusaciones de que Jesús era semejante a Dios, de que Jesús era un líder, una persona que iba a alborotar, en otro pasaje dice que alborota al pueblo. Sin embargo, delante de Pilato no presentó ninguna queja y no hizo nada que en consecuencia al juicio que se estaba llevando, ¿no? Entonces Pilato solamente le dice un título: He aquí el hombre, como diciendo, un hombre está golpeado, ya está sufriendo el dolor de un hombre y no hizo nada, ni como ustedes lo dijeron que era Dios, y no hizo nada como un líder de alguna rebelión. Es decir, si era alguien, no hay nadie quien lo defienda. Y si era Dios, tampoco se defendió a sí mismo. Cuando lo vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato le dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Tercera declaración de que no encontraba delito. Y delegaba esta responsabilidad a los judíos, ¿no? Le decía a los judíos: crucifíquenle ustedes porque ustedes son los que lo acusan. Pero ellos tampoco tenían autoridad para ejercer este tipo de ejecución. Por eso fueron a Pilato, a las autoridades civiles, para que hagan el juicio y para que tomaran esta decisión. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, si alguno dice, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Otra vez, y entró otra vez en el pretorio y le dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no dio respuesta. Y acá el versículo 8, ¿no? Cuando dice que tuvo miedo. Según ellos, las creencias romanas, ellos temían ser castigados por dioses, y había personas que eran muy supersticiosas, y cuando oyó decir esto, más la advertencia de la esposa que había tenido en el paralelo de Mateo 27-19, la mujer, la esposa de él, le advierte que no tenga nada que ver con Jesús, porque había padecido mucho en sueño. Y yo creo que estas cosas sonaban en su mente, y cuando declara esto, le agarró temor. Entonces le pregunta: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Y acá osa de la autoridad y de las amenazas, ¿no? Hacia Jesús. Y Jesús responde de esta manera. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Qué bárbaro, ¿no? Porque estando ante una autoridad, un gobernante de esta característica, que tenía la posibilidad de ejercer, darle tanto la libertad como la muerte, se ve que tanto poder no tenía, porque obedeció a las órdenes del pueblo que estaba haciendo bochinche, si quieren decirlo así, afuera de donde estaba Pilato.
Y Jesús le dice, ninguna autoridad, todas las autoridades son impuestas por Dios. Romanos 13:1 nos dice eso, ¿no? Pero lo que me llama la atención en este versículo es que dice, el que a ti me entregó, mayor pecado tiene, ¿no? Me está diciendo que Pilato es pecador, pero el que lo entregó a él, más pecador. Y si vemos en la escritura, en Mateo 27:4, el primero que lo entregó fue Judas. Todos sabemos eso, ¿no? Pero el que lo entregó también a los líderes religiosos fue eh, eh, fue Caifás. Fue Caifás, que versículos anteriores, en capítulo anterior, en Juan 11:50, cuando se reúnen para tomar consejo en contra de Jesús, él le dijo que eh, que era preferible que muera un hombre por la nación y que no toda la nación perezca por un hombre, ¿no? Entonces, desde ahí ya procuraba entregarle. Cuando le llevan en el juicio que se lleva a cabo religioso, se lo llevan a él y él se lo entrega a Pilato. Y por eso mayor condenación tiene, ¿no? Mayor pecado tiene. Una, porque mínimamente tenían un conocimiento de mesiánico, y la escritura, por la escritura daba a entender que con las obras que Jesús hacía y las palabras que hablaba, sí era un profeta, sí era el profeta prometido de Dios, sí era el Mesías prometido de Dios. Y ellos lo sabían, por eso es que dice mayor pecado tiene. Es decir, también para nosotros que cuando más conocemos a Jesús y menos gozamos de su palabra para ponerla en práctica, la palabra dice, ¿no? Mayor condenación tenemos. Entonces, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este suelta no eres amigo de César, todo el que se hace rey a César se opone. Como Pilato acá, como no encontró, no lo halló culpable en ninguna de las acusaciones que ellos hacían, y en todo momento procuraba soltarle, los líderes religiosos dan un giro de 180 grados, dejan a Dios de lado, al Dios que ellos adoraban, eh, o que decían adorar, ¿no? Y dan vuelta y dicen, apelan a César, de que, si él lo soltaba no era amigo de César. ¿Por qué? ¿Por qué no era amigo de César? Dice, entonces Pilato, oyendo esto, llevó a Jesús y se sentó en el tribunal en lugar llamado la enlosada, y en hebreo Gábata. Y era era la preparación de la Pascua, como la hora sexta. Esto es 12 del mediodía. Como la hora sexta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Lo sacó afuera, lo llevó y le dijo, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato le dijo, a vuestro rey he de crucificar. Casi con sarcasmo, casi en un sentido de burla hacia los líderes religiosos, ¿no? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Y acá es evidente, totalmente evidente, cómo los líderes religiosos cambian la figura de Dios por una figura del mundo. Cómo dejan a Dios de lado y apelan a esta figura del mundo, ¿no? Dicen, no tenemos más rey que César, dejando a Dios de lado. ¿Todo para qué? Para matar, para que Pilato tome la decisión de entregarle a Jesús. Así que entonces le entregó a ellos
para que fuese crucificado, y tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y acá vamos a ver en el capítulo 16, ¿no? Que en este libro, en este evangelio no lo relata, pero en el evangelio de Mateo, Mateo 27, 24, 25, es claro que Pilato hace una acción. ¿Qué hace? Se lava las manos y dice que la sangre de ese justo no sea sobre él. Y los líderes religiosos dicen que la sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué declaración, ¿no? Porque hoy esa sangre justa que fue derramada clama por justicia, ¿no? Y para nosotros, es de bendición. Y para ellos fue de maldición, ¿no? Porque realmente estaban crucificando al Hijo de Dios, a Dios mismo, ¿no? Seguimos, dice el 17. Y cargando la cruz salió al lugar llamado La Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Y acá también pasa algo en esta parte, de que no lo relata este evangelio, no lo relata, pero sí lo relata el evangelio de Mateo y de Lucas, que pusieron que uno de los ladrones, estando en agonía, injuriaba a Jesús y le decía maldiciones, que si era que se bajara, que si era Dios que se bajara y que se salvara a sí mismo y lo salvara a él. Y otra era y el de al lado le decía, ¿no temes tú a Dios estando aún en la misma condenación? Dando a entender de que el que estaba siendo crucificado sí realmente era Dios. Y después le dice una palabra, dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y él le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero sigue este relato y dice, escribió Pilato un título que puso sobre la cruz, la cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado, cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y eran las tres lenguas que se usaban, que había en ese momento en todo lo que era su alrededor, ¿no? Una representa la lengua religiosa, latín, el hebreo representa la lengua religiosa, latín representa la lengua política romana, y el griego representa la cultura, lo cultural. Pero estos tres representaban el lenguaje que se usaba en esos antiguos años, ¿no? En todo. Y daba a entender de que todos podían ver ese título y saber que el que estaba siendo crucificado era Rey de los Judíos. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escriba Rey de los Judíos, sino soy Rey de los Judíos. ¿Y por qué soy Rey? Porque acá tentaron a Pilato a que Jesús se proclamase a sí mismo. Y sabemos que Él vino a mostrar algo, vino a mostrar a Dios. Y siempre mostró a Dios. Y nunca hizo nada por su propia cuenta, sino lo que Dios hacía, lo que Dios le decía, Él hacía. Y acá cuando dice Rey de los Judíos, ¿no? Para ellos también era una ofensa que pusiera ese letrero. Respondió Pilato, lo que he escrito he escrito. Y Pilato osando del poder y de un poco de la ironía, ¿no? Le dijo, lo que ya está escrito, ya está escrito. Y háganse cargo de lo que ustedes quisieron
quisieron que yo haga, ¿no? Que era crucificarle. Respondió Pilato, cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, repartieron tomaron su vestido e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí, no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura, que dice, repartieron entre sí mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte. Esto está en Salmo 22, 18. Pero quiero decirle que no solo desde ese momento se cumplió la escritura, ¿no? Sino también desde el principio del ministerio, en Mateo 13:15, el Señor Jesucristo, cuando es bautizado por Juan, dice, deja, porque así conviene que toda justicia se cumpla. Dice, y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofa, María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. También dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que su hora, que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Esto lo vemos también en Salmo 69, 21. Pero quiero que veamos algo, que él le delegó algo a su discípulo. Le delegó el cuidado de su madre. Y también es para nosotros, ¿no? De que cuando nosotros vemos a una persona que está desvalida, tenemos que tomar esa responsabilidad de cuidar a nuestros hermanos. Acá vemos también la otra parte de que Jesús sabía que sus hermanos, sus medio hermanos, no creían en él y podían llegar a no cuidar a su madre o a no sustentarla como debían, ¿no? Pero sabía que el discípulo que la amaba la iba a cuidar. Y después, ¿no? Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado del vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Hay cosas para sacar acá, ¿no? Un paralelo dice que el vinagre estaba mezclado con hiel y esto hacía de un tipo de analgésico. Pero el vinagre solo, en vez de calmar la sed, lo que hacía era, al contrario, secarle más la boca o hacerle dar más sed. Y otra de las cosas que también tenemos que entender, que cuando dijo consumado es que ahí el Señor Jesús ya estaba cargando en su totalidad el pecado tuyo y el pecado mío, ¿no? Es increíble cómo el Señor, Dios, tomando la decisión de enviar a su Hijo a morir a la cruz por tu pecado, por el mío, siendo lastimado, siendo objeto de burla, tuvo que cargar su cruz, tuvo que sufrir el dolor de los clavos, pero el dolor que más sufrió fue el de que su padre ya no pudo tener la comunión con el Padre porque Dios aborrece el pecado.
y esa copa de ira que tenía preparada para vos y para mí la derramó sobre su Hijo. Todo ese enojo que tenía Dios lo derramó sobre su Hijo. Y nosotros éramos los que merecíamos ese enojo, esa ira, ese castigo. Seguimos, y el 31 dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad. Rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro, que había sido crucificado con él. Cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que vio estas cosas, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Y vamos a ver, ¿no? De cómo todavía seguían usando de esa maldad, de que aún estando ya crucificado, muerto, Satanás en el último respiro de odio entierra, ¿no? En su costado, una lanza. Y dice, de la cual salió agua y sangre. El 34. Y yo, leyendo un poco, ¿no? Que la imagen de la sangre representa la purificación de la culpa del pecado, ¿no? Y el agua es una clara figura de la purificación de la contaminación del pecado por medio de la palabra. Es decir, la sangre es la purificación del pecado, y el agua es también la purificación por la palabra, ¿no? La palabra es esa agua viva que en nosotros, nos da vida, ¿no? Que nos hace vivir. Sigue, dice, y también otra escritura, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrantado hueso suyo. Eso está en Salmo 34:20. Y también la escritura dice, mirarán al que traspasaron. Zacarías 12:10, Apocalipsis 1:17. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato le concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzo, con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Hasta acá la escritura, hasta acá la lectura. Quiero que nos quedemos con conceptos
lo que pasó, ¿no? Un juicio civil donde no se halló un culpable, pero sí una víctima. Quiero decirle que, como habíamos repetido anteriormente, mientras él iba cargando la corona de espina, el manto de vergüenza, mientras él iba llevando esa cruz que también era la carga de un malhechor, de un asesino en ese entonces, de una persona que realmente merecía la condenación, la estaba cargando una persona inocente. Y quiero decirte que esa persona inocente fue voluntariamente a la cruz, fue voluntariamente a este juicio para mostrarte un camino que te lleva a la vida. ¿Saben por qué? Porque Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo, su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero si hoy escuchás este mensaje por primera vez, quiero decirte que es tiempo de tomar una decisión. Dice que todo ser humano está apartado de Dios por el pecado. Dice que por cuanto todo pecado están destituidos de la gloria de Dios, apartado, lejos. Pero Dios vino en forma de cordero y se entregó a sí mismo para ser crucificado, para que ese enojo que tenía Dios, esa copa de ira, esa copa amarga que decía en Getsemaní, pasa de mí esta copa, pero sea tu voluntad, la tomara por vos y por mí. Quiero que reflexiones, quiero que pienses que mientras Él está cargando con todo esto que no lo merecía, estaba abriendo una puerta para que vos pudieras entrar al Padre, para que gratuitamente, después de haberle conocido y recibido, puedas entrar al trono de la gracia y pedirle perdón por tus pecados, para arrepentirte y para decirle que te dé una nueva oportunidad, una nueva vida. A mí me llevó mucho este capítulo porque todo aquel que ama al Señor le duele estas cosas injustas que tuvo que pasar. Pero sabemos que era necesario para que nosotros podamos tener una relación con Dios Padre. Vamos a orar para terminar. Amado bendito Dios, gracias te damos, Señor, por esta noche, gracias por este mensaje, Señor, que tú tienes para nosotros, sabiendo, Señor, que no merecíamos, Señor, nada, pero tú lo hiciste todo. Tú enviaste a tu Hijo, Señor, para que se cumpliese toda la Escritura que ya estaba, Señor, escrita por medio de todos los profetas, Señor, para que Juan el Bautista, Señor, diga: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que vino, Señor, a enseñarnos quién eras tú, mostrarnos que tú eres un Dios de amor, de misericordia, que eres tardo para la ira, Señor, que esperas hasta el último momento, Señor, para que todos se arrepientan, para que lleguen al conocimiento de ti y de la verdad, para que reconozcamos al Señor y Salvador Jesucristo y podamos entender de que sin ti, Señor, no somos nada. Y tenemos esa entrada allí al cielo, al lugar celestial. Gracias, Dios. Bendice a nuestros hermanos, bendice a aquellas personas que escucharon por primera vez y que pronto puedan tomar una decisión, Señor. Por ti, Dios. Gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.